Emilia Trabuco, analista política argentina, a quien le digo gracias, Emilia, por estar con nosotros en Buenos Aires. Te puse en Buenos Aires, no sé por qué. ¿Estás en Buenos Aires? Hola ¿Qué Claudia, tal? un gusto saludarte. Sí, estoy en Buenos Aires, efectivamente. Y ahí se sintieron ya en otros lugares del país también, pero Buenos Aires no deja de ser un centro político, un lugar donde se pone directamente el termómetro para ver cómo anda el poder, cómo se relaciona con las fuerzas de los otros poderes, los poderes de las calles. Se han enfrentado en estas últimas horas. ¿Cuánto realmente ha impactado esto? ¿Cuán duro es lo que se vive en las calles o no? Porque lo que muestran los grandes medios no necesariamente es lo que se vive en las calles. ¿Qué ha podido ver Emilia en estos últimos días? Bueno, como bien decís Claudia, estamos atravesando jornadas de protestas en las calles, con epicentro en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero también en otros puntos del país. Digo, el contexto es el tratamiento de la ley Ómnibus, que le llamamos, ¿no? En la Cámara de Diputados de la Nación, que se ha aprobado el viernes pasado en su proyecto en general. Ahora estamos a la espera del proyecto de su tratamiento en particular. Bueno, ahí están mostrando imágenes. La verdad es que esta ley del ajuste se tiene que acompañar de un mega operativo, parece, ¿no? Represivo de la mano de Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad de Argentina, obviamente, con indicaciones del gobierno de Javier Milei. Hay un despliegue realmente abusivo de las fuerzas, ¿no? Hasta, bueno, se ha sumado además de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, con camiones hidrantes, con muchísimos efectivos en la calle, en la plaza de los dos congresos, que es la que está enfrente del recinto. Y la verdad, bueno, ahí yo creo que se ve claramente, estos efectivos han motorizados además, digo, han arremetido contra jubilados, jubiladas, contra el personal de la prensa, ha hecho detenciones arbitrarias. Por ejemplo, el primer día de la jornada de discusión se llevó presas a 4 mujeres que estaban sentadas cantando el himno nacional. Tuvieron toda la noche detenidas en la comisaría. La verdad que estamos viviendo jornadas preocupantes porque las fuerzas de seguridad tienen la acción de, ¿no? de operar. Hubo balas de goma, hubo heridos por balas de goma. Y la verdad que esto no parece detenerse, sino que todo lo contrario. La ministra ha felicitado el accionar de las fuerzas de seguridad y ha anunciado que bueno, se seguirá, ¿no? Sosteniendo dicho operativo. Nuestro Congreso Nacional además amaneció antes del debate legislativo absolutamente vallado, ¿no? Esperando las manifestaciones, porque varias organizaciones políticas, sociales, y bueno, hay gente que se autoconvocó también en repudio de esta ley. Bueno, el operativo ya estaba programado y es lo que ha dado como resultado esas tristes imágenes que nos recuerdan también otras épocas de nuestra historia nacional. Sin embargo, Emilia, no falta quien dice que tienen que dejar gobernar a Milei porque ganó y ganó por mucho, y eso es verdad. Y llegó al poder no por un asalto, no por un quiebre constitucional, no por un golpe de Estado, llegó por las urnas y llegó bien. Y hay quien dice que hay que dejarlo gobernar, que él ha planteado otra cosa y que hay un pedazo grande de Argentina que le apoyó, que lo votó y que no es justo que a escasos días de su estructura con una luz verde democrática hoy esté siendo entrampada en las calles. Y esto creo que es lógico y hay gente también que dice que él tiene el derecho de sacar a la policía y restablecer el orden. Lo que no sé es si hay una supervisión de derechos humanos, porque por todo el derecho que él tiene no se puede saltar el derecho de los otros, las otras que salen a protestar, que también es un derecho, y que no sufran los abusos de las fuerzas policiales. ¿Qué instancias miden esto, además de los medios que siempre tenemos intereses como medios de comunicación, Emilia? Y la verdad es que estamos en una situación complicada, ¿no? Un poco acá lo que analizamos es que tenemos que irnos realmente a las preguntas sobre los fundamentos propios
de la democracia, ¿no? Y realmente dónde se están constituyendo las tramas de poder real, porque realmente hay una desprotección muy grande con este gobierno al frente del Ejecutivo. Es una realidad que ganó con el 56% de los votos, pero también es una realidad que por eso hay división de poderes y tenemos un poder legislativo donde hay que decir la fuerza legislativa de Javier Milei tiene solo 38 bancas, ¿no? Ha logrado la aprobación de esta ley, obviamente por acuerdos con otros bloques que se le llaman dialoguistas, pero bueno, el Ejecutivo, aunque haya ganado por el 56%, no tiene o no debería detentar todo el poder, ¿no? Que el pueblo le otorga con su voto. Por eso están también las cámaras de legisladores, por eso está el Poder Judicial, que bueno, igual sabemos que en América Latina no respondería, ¿no? A los intereses de las grandes mayorías, pero la verdad es que estamos en un escenario de mucha desprotección. Hay algunos organismos internacionales que, bueno, han pedido explicaciones y se han promulgado, ¿no? O han expresado su preocupación. Y la seguridad está realmente proviniendo de lo que puedan hacer las organizaciones, ¿no? Las organizaciones políticas, sociales, feministas y de todas las expresiones populares que se organizan en la calle, porque sinceramente, como bien decías, el derecho a huelga y a la manifestación en Argentina y en los países en este siglo XXI es un derecho, por lo menos en nuestro país, de orden constitucional, ¿no? Este despliegue de las fuerzas de seguridad, que recién te escuchaba leyendo la editorial en tu programa, nos hace preguntar también, ¿no? Las fuerzas de seguridad se supone que cuidan a su pueblo, ¿no? Cuidan a sus ciudadanos y sus ciudadanas. Y la verdad que acá vemos a una fuerza de seguridad dispuesta a atacar a su pueblo, a sus jubilados, a gente totalmente desarmada, digo, no hay armas, se manifiestan pacíficamente, digo, sobre la base también de la construcción de un enemigo, ¿no? Que en este caso es el pueblo mismo. Cabalmente, Entonces, de eso hablábamos en la introducción, de cómo hay poderes que intentan criminalizar asociando grupos en el mundo, más allá de Argentina, de Bolivia, criminalizar asociando a la marihuana, asociando al terrorismo, asociando a valores antidemocráticos, en fin. Pero Emilia, me parece interesante también el análisis que hiciste hace algunos días y quisiera retomar en esta evolución de los hechos sobre lo que Milei con su minoría en el Congreso está logrando negociar, pero también cediendo, recortando cerca de la mitad, 278 de los 664 artículos. Es decir, ¿esto es para bien o esto está mostrando un Milei que ha mostrado los dientes de este tamaño y que ahora los está limando? ¿Cuál es la evaluación que haces tú, Emilia? en realidad creemos que también nos están haciendo discutir sobre cuestiones secundarias, ¿no? Porque, a ver, la aprobación de esta ley, como charlábamos en el programa anterior, tiene que ver con facultades delegadas en el Ejecutivo, ¿no? Que sobrepasan el resto de los poderes, que eso está en el proyecto de ley, y tiene que ver con temas muy sensibles que afectan profundamente y estructuralmente a la economía argentina, como por ejemplo la toma de deuda extranjera, ¿no? Este proyecto de ley haría que no haga falta pasar por el Poder Legislativo para que el Ejecutivo tome deuda en moneda extranjera, ¿no? Y ya tenemos un problema estructural de deuda con el Fondo Monetario Internacional, principalmente tomada durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Que afecta profundamente la vida de los argentinos, porque tenemos además una economía bimonetaria y este presidente anuncia su voluntad expresa de dolarizar la economía y bueno, los y las latinoamericanas ya también sabemos cuáles son los efectos de este tipo de medida en nuestros países, ¿no? Entonces, digo, estos puntos que decís que sacaron del proyecto original son puntos de negociación sensibles con estos otros bloques que el presidente necesita que le voten a favor, pero que además expresan tensiones muy profundas al interior, ¿no? de lo que nosotros llamamos el poder real, ¿no? Acá en Argentina le llamamos el círculo rojo empresarial,
que tiene intereses en relación a la economía, las empresas nacionales, en relación a la explotación de recursos estratégicos, y parece que esas son las negociaciones que no estarían cerrando. Digo, recordarles también que los diputados y diputadas durante toda esta semana discutieron durante 3 días sobre un dictamen que ni siquiera ellos conocían. Apareció recién supuestamente la letra definitiva en los últimos minutos del debate legislativo y lograron votarlo a favor por 144 votos positivos a 109 negativos. Digo, esta desprolijidad, entre comillas, ¿no?, de legisladores aprobando algo o un dictamen que no saben realmente cuál es su letra definitiva, tiene que ver con todas estas tensiones y con una violación de las reglas básicas, ¿no?, de la Constitución de nuestros países, ¿no? Hubo demostradas reuniones a las afueras del Congreso, de cara al pueblo, ¿no?, donde se vieron desfilar distintos empresarios, distintos hombres que tienen relaciones con estos sectores económicos, principalmente del mundo financiero. Uno de ellos es Luis Caputo, que es el ministro de Economía, que brilló por su ausencia en las sesiones, a pesar del pedido de algunos legisladores de que, bueno, apareciera a dar algún tipo de explicación. O Sturzenegger, que es otro hombre que sin tener cargo ministerial aparece como un hombre fuerte de este gobierno y que ya lo conocemos también de la gestión macrista y además lo conocemos de aquellos años de la famosa crisis del 2001 en nuestro país, ¿no? Entonces, que se saquen algunos puntos, los puntos que se están sacando, obviamente tiene que ver con estas negociaciones, tiene que ver con la negociación que traen los gobernadores de las distintas provincias, en relación también a los sectores que sostienen sus economías regionales, pero la verdad es que si esta ley se aprueba, el destino de las grandes mayorías trabajadoras está comprometida de igual manera de forma muy grave, ¿no? Y a esto hacer un paréntesis y agregar también que a esta ley, con toda esta cantidad de artículos, se le suma un decreto de necesidad y urgencia que está vigente en nuestro país, que tenía que pasar por las cámaras también del Poder Legislativo y que la semana pasada la vicepresidenta Victoria Villarruel, que es la presidenta del Senado, rechazó el pedido de sesión especial, aunque los plazos ya están vencidos y que, bueno, la ley obliga a tratar en las cámaras un decreto, y más un decreto de estas características, que también tiene muchísimos puntos y que afecta de igual manera la situación económica que ya está, ¿no? Ya está intercediendo en cada área de nuestra vida cotidiana, con suba desmedida de precios, de alimentos, de productos básicos, de combustible, y sumado a las 12 medidas que ya anunció el ministro Caputo a días de asumir Javier Milei, ¿no? Nuestro poder adquisitivo está totalmente destruido y bueno, y eso la verdad es que está afectando de una manera muy triste los días de los argentinos y las argentinas. Emilia, hay un texto que vamos a publicar en La Razón de Alfredo Serrano Mancilla, director ejecutivo de CELAC, y tenemos un par de gráficos que quisiera compartir. Estamos hablando de una idea del autor, de Alfredo Serrano, de revisar esto de la casta. Y él comienza su texto afirmando que esta idea de casta ha sido utilizada por Milei para criticar duramente, lo hemos escuchado tantas veces, criticar duramente a la clase política en Argentina. El argumento se basa en el hecho de que desde hace años en Argentina han gobernado siempre los mismos, las mismas, y son personas responsables del desastre actual que vive el país, lo dijo el entonces candidato Milei. Y Alfredo Serrano plantea un texto para analizar esto de la casta y medir y contabilizar, a ver cómo andamos con la casta en el actual gobierno. Dice, el autor: debería ser contabilizado como casta todo aquel que haya participado de una u otra forma en la vieja política, esto es, que haya sido parte de anteriores gobiernos, que hayan tenido cargo público en el Poder Ejecutivo, etcétera, y extraer de este concepto el índice de casta del gobierno de Milei.
¿Cuál es la conclusión? Muestro, ahí está el nivel de casta según este estudio de CELAC. 70.5% de lo que Milei consideró la casta hoy está asumiendo responsabilidades en el actual gobierno. Dice Serrano, en el caso de Milei, casta argentina, dato mata relato. El algodón no engaña, porque cuando uno limpia con el algodón, siempre se sabe si lo que se limpia está limpio o no. El índice de casta del gobierno de Milei implica que 7 de cada 10 personas de su gobierno forman parte de la casta, o sea, 78 personas que ocupan puestos de más alto nivel. Actualmente hay 55 funcionarios que ya fueron parte de otros periodos de gestión de una u otra manera. Ahí están los más castosos que repitieron varias veces. Yo voy a mencionar a Bullrich, porque la conocemos en Bolivia, porque mandó municiones durante el gobierno de Yanine Áñez, así que la guardamos en nuestros recuerdos. Pero están otros como Caputo, Barra, Sima, Tilar, Di Chiaro. Este es el estudio que vamos a publicar. Emilia, ¿está exagerando? ¿Cuál es la idea? Y finalmente, ¿qué de malo tiene jugar con quienes ya estuvieron en cancha? No, la verdad que no está exagerando para nada, como bien decís. Los nombres de su gabinete tienen que ver con la política argentina y algunos hasta podemos remontarnos. Digo, porque no es solo los que aparecen en la visibilidad del Estado, ¿no? También la casta tiene que ver con otros tipos de poderes, como la casta económica, ¿no? Las familias, la casta remite también a un poder traducido de manera hereditaria, ¿no? Entonces hay grandes familias argentinas que han puesto funcionarios en el Estado en toda la historia de nuestro país y están hoy ocupando esos cargos, ¿no? Y muchos de ellos, te diría, deberían estar presos, ¿no? Porque muchos tienen, obviamente esto la justicia ha ido revocando, algunos o sacando, ¿no? De sus archivos estas denuncias, pero hay que decir que muchos de ellos, además de haber ocupado el Estado, tienen hasta denuncias de fraude, denuncias, ¿no?, de fuga de capitales, ¿no?, de accionar directo sobre esas acciones ilegales que, bueno, hoy ocupan tranquilamente el gabinete de Javier Milei. Sí. Bueno, hay que decir también, Emilia, que en esto de la casta política en todos los países se da a izquierda y a derecha, y hay también gente de la casta en la izquierda que gobernó durante muchos años en Argentina, ¿no? Es decir, la casta no solamente es atribuida a la derecha, al mundo más conservador, a la izquierda también, ¿no? Y de hecho creo que la izquierda en América Latina merece una reflexión, ¿no?, sobre cómo ha ido ejerciendo el poder. Creo que hay que ser críticos también con la izquierda, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que obviamente ellos operan sobre debilidades de la política que también tienen que ver con nuestros grandes marcos de alianza, ¿no? En Argentina, digo, yo no diría que tuvimos gobiernos de izquierda, sino que, bueno, fueron grandes alianzas de gobiernos progresistas, ¿no?, de gobiernos que, bueno, obviamente resaltan en nuestro país los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, que hay un capítulo aparte, y esos gobiernos de manera efectiva caminaron un proyecto, ¿no?, de mejora en las condiciones de las mayorías trabajadoras. Pero hay que decir que sí, que ellos también se basan en debilidades de los grandes proyectos populares y sus alianzas, y que eso nos tiene que llevar a la reflexión para construir, ¿no?, otras formas de hacer la política, otras representaciones del pueblo que también tienen que estar ocupando lugares de poder, y que muchas veces esos espacios políticos se cierran al debate, se cierran a la verdadera democracia participativa que debería expresarse en el Estado luego de los procesos electorales. Yo coincido en que hay que hacer una gran autocrítica, pero en este momento, ¿no?, como bien decís, de un bombardeo informativo donde, y si escuchan las alocuciones de los diputados y diputadas de La Libertad Avanza, van a ver que repiten sistemáticamente este concepto de casta, pero no apuntando a la casta política, sino que empiezan a construir una casta que tiene que ver con el sindicalismo, que tiene que ver con las organizaciones, que tiene que ver con los militantes
haciendo oposición a los que sí trabajan, ¿no? Haciendo referencia a la corrupción. Tenemos que hacer autocrítica. Yo creo que es momento también de que los representantes y las representantes del pueblo realmente honren el mandato popular, y que si hay corrupción real y que si hay privilegios, se los saque. Pero hoy, si hay que hablar de una verdadera casta, está del lado, como bien mostraba el informe, del lado de este proyecto que está en posición de gobierno y que realmente se están pudiendo ver más públicamente, aunque el bombardeo mediático no lo diga, los verdaderos poderes reales, ¿no? Y hasta en su entramado internacional, porque también hay que decirlo, ¿no? Aparecen en el medio del debate. Milei dijo que se reunió con Larry Fink, el CEO de BlackRock, este fondo de inversión, uno de los 3 más grandes a nivel global. Aparece Elon Musk con su interés por el litio, ustedes lo deben conocer también, ¿no? Porque somos parte de este triángulo del litio estratégico en América Latina. Entonces, para nosotros vemos con mucha preocupación esta construcción, porque además empieza a aparecer el militante, o empieza a aparecer el sindicalista, ¿no? Como el verdadero enemigo, ¿no? De el que sí trabaja, estas dos Argentinas que dice Milei, los que quieren el progreso y los golpistas que se oponen a él. Y eso construye marcos de legitimación social del plan represivo. Así es, ¿no? y Milei ha dividido desde el primer día de su gobierno los argentinos de bien y los argentinos del mal, supongo, porque ha saludado únicamente a los argentinos que para él son los argentinos y las argentinas de bien. Gracias, Emilia Trabuco. Quería abordar otro tema en la región, pero vamos a dejar que disfrute de su victoria electoral a Bukele, que ha sido ganador de las elecciones en El Salvador con más del 85% de los votos. Lo veremos en una siguiente oportunidad para seguir conversando y tratando de entender nuestra región. Muchas gracias, Emilia Trabuco, desde Buenos Aires. Un abrazo. Gracias a vos, y les recomiendo sobre Bukele, desde la agencia Nodal de Noticias de América Latina y el Caribe, Paula Jiménez y Matías Casiagüe han escrito una nota en la previa electoral que se llama Bukele, el candidato de la reelección, que es muy interesante, que muestra, ¿no?, un poco qué representa un presidente que, bueno, tiene en su conferencia de prensa ha nombrado al nuestro y ha dicho que, bueno, está dispuesto a colaborar con el plan de seguridad de Patricia Bullrich. Así que, bueno, veremos cómo se desenlazan los acontecimientos. Así es, vamos a tomar nota, Emilia, y lo vamos a leer y lo abordaremos. Un abrazo, hasta Buenos Aires.